Vamos a comenzar leyendo este pasaje, Romanos capítulo 3. Sí quiero leer todo el pasaje antes, porque quiero que el pasaje empiece a alimentar tu mente, que el pasaje empiece a alimentar tu corazón, que tengas todo el pasaje central. Vamos a ver varios textos, hermano, y que permitamos a nuestro espíritu sumergirnos en el pasaje. Aunque vamos a ver otros textos, y por eso te pido que tengas tu Biblia abierta, pero este es el pasaje central, medular de esta mañana. Capítulo 3 de Romanos, versículo 19 hasta el 26. Vamos a leer del 19 al 26. Este va a ser nuestro texto donde vamos a poner base y vamos a empezar a sazonar y a poner otros ingredientes y a poner otras especias para poder descubrir el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. 19 del capítulo 3 de esta carta tan hermosa a los romanos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Como ya dije, hermano, el conjunto de cosas que Jesús hizo por nosotros, que son muchísimas, podemos nosotros hacer una lista bien grande de todo lo que Jesús hizo por mí. Todas estas cosas que tú pudieras decir que Jesús hizo por ti y que sigue haciendo por nosotros, se resume en tres palabras muy importantes. Se conjuga en tres palabras muy importantes. Pon atención. Tres palabras que conforman una enseñanza bíblica. Doctrinalmente hablando, tú sabes que hay muchas doctrinas. Es importante aprender doctrina, aprender las enseñanzas más importantes de la Biblia. Dentro de todas esas doctrinas hay una doctrina muy importante que se llama, o que podemos llamarle, la doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación. Y esta doctrina de la expiación está por toda la Biblia. De hecho, la palabra expiación, hermano, es muy abundante en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar como tal la palabra expiación. ¿Por qué? Si es tan abundante en el Antiguo Testamento, si vas a encontrar muchos textos, sobre todo en los libros del Pentateuco, si es tan abundante, ¿por qué no aparece en el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento vas a encontrar el cumplimiento de la expiación. Entonces, en el Antiguo Testamento nos van a decir qué es la expiación, cómo funciona la expiación en el Antiguo Testamento, para qué era. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver el cumplimiento de la expiación. Entonces, en la expiación
o en esta doctrina de la expiación, el apóstol Pablo va a usar 3 palabras, hermano, y las va a usar prácticamente en la misma oración, en el mismo enunciado, en el mismo flujo de ideas de su enseñanza. Y estas 3 palabras conjugan todo lo que la expiación significa. Y en estas 3 palabras vamos hoy a aprenderlas. Son 3 palabras que las leemos y a veces no sabemos bien qué significan. Son 3 palabras que a veces pensamos que una es sinónimo de la otra y las usamos de manera intercambiable como si fueran el mismo sentido, y no. Son 3 palabras que tienen significados diferentes, pero que hablan de una misma cosa. Hablan de la obra expiatoria que sucedió en la cruz del Calvario. Y estas 3 palabras son justificación, redención y propiciación. Mira el texto. Dice el versículo 24, siendo justificados, ahí está la primera, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, ahí está la segunda, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, ahí está la tercera, por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y el versículo 24, hermano, de alguna manera nos dice qué es lo que hacen estas 3 palabras que son actos que Jesucristo realizó. Todo esto, hermano, es para llevarnos al perdón de pecados. Y aunque no aparece la expiación, en esa expresión para perdón, pasando por alto los pecados cometidos, es decir, perdonando los pecados cometidos, en eso está escondido, hermano, la expiación. La expiación, hermano, tiene que ver directamente con perdón de pecados. Ahorita lo voy a explicar más. La expiación, entonces, hermano, vuelvo a repetir, es una doctrina muy importante, una doctrina gloriosa. Hermano, si nosotros quitamos la doctrina de la expiación, si no la ponemos en el centro, si no la conocemos, entonces, hermano, el cristianismo se viene abajo. Hermano, es lo que hace la idolatría, lo que hace las enseñanzas de la salvación por obras, lo que hacen ese tipo de pensamientos donde se pretende que la salvación se puede lograr por el esfuerzo humano, es anular la expiación. Hermano, a veces nosotros pensamos que el daño más grande que le ha hecho la Iglesia Católica al cristianismo, pensamos que es la idolatría. Pensamos que es la adoración a todas esas imágenes talladas. Y créeme que eso es secundario. Aunque es algo muy aberrante, porque Dios aborrece la idolatría, no es eso lo más grave que ha hecho el catolicismo. Lo más grave es haber golpeado la expiación, dañado el sentido bíblico de la expiación. Si tú le preguntas a un católico si cree en la expiación, bueno, si es un católico de a pie, seguramente ni va a saber qué es la expiación. Pero, oh sorpresa, muchos cristianos tampoco lo sabemos. Y eso es algo que nos debe de preocupar. Y quizá algunos que son un poco más avesados van a decir, sí, yo sé lo que es la expiación, pero la expiación, el concepto que ellos tienen, tiene que ver con el hacer obras, con el cumplir con ciertos requisitos, con el cumplir con ciertas prácticas. Y esa no es la expiación bíblica. Por eso es importante, porque es glorioso saber cómo la expiación le da sentido a la doctrina cristiana en una gran parte, si no es que en toda. Si nosotros no entendemos la expiación, no vamos a entender la salvación y vamos a tener ideas contradictorias. Hermano, todo el Nuevo Testamento es una explicación constante de la expiación. El Nuevo Testamento está saturado de metáforas, de enseñanzas, a veces de manera muy clara, a veces de manera más escondida, de esto que es la expiación. Ahora, vamos al punto. ¿Qué es la expiación? Empecemos por ahí. La expiación
se entiende entendiendo estas tres palabras. Eso es lo que yo quiero que hoy mires. Se va a entender entendiendo estas tres palabras. Pero ¿qué es la expiación? En una definición simple, hermano, muy simple o llana de la expiación es el acto o la acción de enmendar una culpa. Eso es muy sencillo. Es el acto de enmendar una culpa. Se refiere entonces a la purificación de un error o de un pecado a través de un sacrificio. Bíblicamente, eso es lo que debemos de entender. Es la purificación de un pecado o de los pecados a través de un sacrificio. Entonces, entendámoslo más claramente. La expiación es la pena o el sacrificio, la pena o el sacrificio impuesto por las autoridades, el cual se debe de cumplir o llevar a cabo por el individuo que cometió la falta, a fin de quedar absuelto de toda culpa. Para entender esto, hermano, cuando una persona comete un delito, robó, es un ladrón o es un asesino, es llevado a juicio y cuando se le comprueba que es culpable, se le pone una pena que puede ser cumplir muchos años en prisión o quizá cadena perpetua. Cuando él cumpla esos años en prisión, podemos decir que expió su culpa. Cuando el juez dice, sentencio a esta persona a que pase 15 años en la cárcel, esos 10 años en la cárcel va a ser su expiación. O quizá diga, bueno, no la cárcel, arresto domiciliario. Bueno, aunque sea en su casa, esa es la expiación. O quizá no es arresto domiciliario, que pague una multa de, no sé, 20,000, 100,000, 1,000,000 de pesos. Una vez que lo pague, ya expió su culpa. Pero la expiación tiene que ser pagada por aquel que cometió la falta en base a la autoridad que impone la consecuencia. Si esto lo trasladamos al ámbito bíblico, el doctor Wayne Grudem, un teólogo muy importante en la actualidad, él sigue vivo, da una definición bien cortita, pero muy profunda de lo que es la expiación. Él dice, la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para lograr nuestra salvación. En pocas palabras, es la obra que Cristo hizo, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo hizo, con su vida y con su muerte. A veces nosotros nada más ponemos la obra de Dios en su muerte, pero no, hermano, la obra de Dios, eso fue lo que tratamos de explicar hace 2 semanas, es toda. Desde que nace, hermano, empieza la expiación, porque Él empezó a pagar con su vida. Él empezó a pagar una pena, un sacrificio desde que nace. La forma en que nace, el lugar donde nace, la huida que tuvo que hacer para escapar de la muerte, el regreso, el desprecio, el rechazo, todo, hermano, derramar su sangre, ser escupido, ser golpeado, morir como un delincuente, todo eso, hermano, es la obra expiatoria, es decir, es la pena que Cristo sufrió para salvarnos. Y esto tú tienes que ponerles un plus, porque la obra expiatoria de Jesús fue una obra expiatoria sustitutiva. Apunta a eso, sustitutiva. Nosotros creemos en la doctrina de la expiación sustitutiva. Hay quienes no. Los católicos no creen en la expiación sustitutiva, o creen en una expiación sustitutiva a la mitad. Sorprendentemente, también algunos cristianos no creen en una expiación sustitutiva, sino parcial. Tenemos, para entender un poquito más lo que es la expiación, hermano, cada una de estas 4 palabras que pusimos ahí, expiación, justificación, redención y propiciación, pudiéramos dedicarle no un culto, no una enseñanza, varias enseñanzas, pero yo voy a ir muy rápido, voy a ir a lo puntual, así que ponme atención, no te me distraigas. La expiación, como ya dije, en el Antiguo Testamento es abundante, pero voy a leer solamente un pasaje que nos puede dar una idea general. Éxodo capítulo 30,
Éxodo capítulo 30, versículo 10, hablando precisamente del día de la expiación o del Yom Kippur, el día de la expiación, el único día donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con la sangre del cordero que había sido sacrificado en el atrio. Dice la palabra en relación a esa fiesta del Yom Kippur: Aarón hará expiación sobre los cuernos. Mira, ahí está la palabra, hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de la expiación por el pecado. Una vez al año por todas vuestras generaciones, santísimo es el Señor. Hermano, esto es una expiación sustitutiva, porque lo que está diciendo es que la sangre de un cordero que había sido matado, esa sangre iba a ser llevada hasta el lugar santo y puesta en los cuernos del altar de la propiciación, precisamente. Ahorita vamos a hablar de la propiciación. Y una vez que estaba puesta la sangre, se estaba declarando libre de culpa, libre de pecado al pueblo. Pero mira lo interesante: ¿quién era el que pecaba? El pueblo. Pero ¿quién estaba pagando la pena capital o quién estaba pagando la sentencia? Un cordero. Entonces el Antiguo Testamento nos muestra una expiación sustitutiva, donde no es el que comete el delito el que está pagando, sino es otro. En este caso, un cordero. A veces eran bueyes, a veces dice la palabra que eran chivos expiatorios. De hecho, en el Yom Kippur, lo dije hace 2 semanas, creo, hablé un poquito, se sacrificaba un cordero donde se declaraba que sobre él estaba el cumplimiento de la pena o de la condena, pero había otro chivo, otro macho cabrío, donde se le ponían las manos y se declaraba que ahí estaba todo el pecado, y ese chivo o ese macho cabrío se dejaba y se soltaba al desierto para ser destruido. Estos 2 machos cabríos, los 2 representan a Jesús, porque los 2 sustituyen, uno llevando todo el pecado sobre él y abandonado a su muerte, el otro tomando la sangre del macho cabrío y llevándola delante de Dios, de la presencia de Dios, para que ahí se dé testimonio de que hubo un sacrificio y entonces los pecados queden cancelados. Esto es muy fácil, pero esto tiene sus detalles valiosísimos que precisamente la justificación, la propiciación y la redención nos van a explicar. La redención, entonces, déjame decirte antes de avanzar, la expiación sustitutiva, Cristo la cumple de manera fidedigna, puntual, en la cruz del Calvario. El autor de Hebreos nos dice eso, hermano. El autor de Hebreos nos va a decir que la expiación perfecta se cumple en Jesús, porque nos va a decir que los animales del Antiguo Testamento no limpiaban los pecados. Era solamente un intento simbólico para que el pueblo sintiera tranquilidades del perdón de pecados, pero no los quitaba por completo. Mira lo que dice Hebreos 7, versículo 27. Tú puedes leer Hebreos 7, puedes leer Hebreos 9, son 2 capítulos muy importantes para entender esto. Dice 7:27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Está hablando de Jesús. Esto se hizo de una vez y para siempre. En otras palabras, la expiación del Antiguo Testamento se tenía que hacer año tras año, año tras año. En el Yom Kippur, una fiesta de expiación, una fiesta de lamento, una fiesta donde se condenaba o se pagaba la condenación del pueblo a través de un macho cabrío. Pero ahora, por Cristo Jesús, nos es revelado que Jesucristo vino a hacer eso una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Amén.
Entonces, esta expiación sustitutiva, donde un tercero es puesto para pagar la culpa de los condenados o de los delincuentes o de los pecadores, fue cumplida de manera clara, perfecta en Cristo Jesús. Donde Jesús es el que toma toda la culpa, todo el pecado y paga a favor de nosotros. Amén. Pero ¿cómo lo hace? A través de la justificación, de la propiciación y de la redención. Vamos a entender entonces estos tres ingredientes para que se cumpliera eficazmente la expiación. Romanos 3:21 dice, volviendo a Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la justificación, la justicia de Dios, tiene dos testigos en el Antiguo Testamento. Dos testigos que dicen cómo debe ser la justicia de Dios. Por un lado la ley, el Pentateuco, y por otro lado los profetas, es decir, todos los demás libros. Todos los demás libros. Para nosotros los cristianos pensamos en los profetas y decimos, de Isaías a Malaquías, pero no, en el pensamiento judío, profetas es desde Josué hasta Malaquías. Las únicas excepciones serían los libros poéticos, que tienen una posición un tanto distinta, pero todos los escritores del Antiguo Testamento prácticamente son considerados profetas. Entonces, todo el Antiguo Testamento da testimonio de que Cristo o en Cristo se cumple la justicia de Dios. Versículo 22 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción. Ok. Entonces, el principio fundamental de la expiación sustitutiva es la justificación o cumplir con la justicia de Dios, con lo que la ley reclama. La palabra justificación, hermano, ocurre 15 veces en Romanos. Solo en el libro de Romanos la vamos a encontrar 15 veces. Eso quiere decir que en promedio la palabra justificación está por lo menos una vez en cada capítulo, de manera, si lo promediamos. Y aparece 25 veces más en el resto del Nuevo Testamento. Esto nos deja ver la importancia de esta palabra, la relevancia de esta palabra en la Biblia y en el acto expiatorio. Quiero que anotes esto, si estás tomando notas. La palabra justificación o justificar es un término legal. Es un término legal que significa que el acusado es absuelto de los cargos o legalmente declarado justo. Si la expiación es el acto donde la culpa de nuestros pecados fue llevada por Cristo en la cruz del Calvario, la justificación es la cancelación formal, legal y real de esas culpas o pecados. ¿Qué significa? La expiación dice, hay un culpable. Hay un culpable. Y si hay un culpable, necesita una condenación, porque es culpable. Y la justicia pide condenación. La justicia exige que haya una pena. ¿Quién de nosotros, hermano, cuando sufrimos una situación que pide una acción legal, somos sobornados o somos víctimas de robo o somos víctimas de abuso de poder o de algún otro delito más grave y metemos una denuncia? ¿Qué es lo que estamos esperando? Que la justicia haga justicia, que la justicia castigue al que nos afrentó, al que nos cometió una falta, al que nos agredió. ¿Verdad que sí? Ok, pues la justicia para eso está, para poner castigo al que comete una falta. Pero la palabra justificación es cuando la justicia emite un veredicto. Y el veredicto
de la justicia es: ya se pagó la pena, ya se pagó la condena, ya se cumplió con la expiación y entonces ya no hay delito que perseguir. Cuando este mismo ladrón que platicábamos al principio, o pensábamos, imaginábamos un ladrón que es condenado a 10 años de prisión, está expiando, todos esos 10 años es su expiación, tiene que expiar su pecado o su culpa o su delito. Pero cuando se cumplen los 10 años, y tú sabes que las leyes, como las leyes de México y también de otros países, dicen que si esos ladrones o delincuentes tienen buena conducta, tienen una buena disposición durante su encierro, pueden disminuir su condena y a lo mejor salen antes, ¿verdad que sí? Ok, porque la ley también, así como está para castigar la mala conducta, también está para poder recompensar la buena conducta. Entonces pensemos que ese ladrón sale en 8 años. Y una vez que sale en 8 años, el juez que le determinó la condenación o la condena de 10 y ahora por 8, por buena conducta, está saliendo, el juez emite un veredicto o un edicto. Y ese edicto, ¿qué dice? Ya está, absuelto. Cumplió la paga o cumplió la condena, absuelto. Eres libre. Bueno, la palabra justificación es un acto en términos legales donde se nos dice que esta justificación es sustitutiva. ¿Cómo así? Si la expiación es sustitutiva a la luz del Antiguo Testamento, donde otro toma el lugar para pagar la culpa, la justificación nos llega también por el cumplimiento de la pena de otro, que por causa del pago de esta otra persona, en este caso Jesucristo, ahora el juez máximo, que es Dios, dice: absuelto, eres libre. Mira lo que dice Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Y cuando estabais muertos, Colosenses 2, versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio de nosotros, clavándolo en la cruz. Entonces la justificación es real, la justificación es verdadera. Espiritualmente, hermano, esto es una realidad. Ahora, por Cristo Jesús, el juez máximo ha dicho: eres absuelto. Ya no hay ningún documento de deuda. Todas las acusaciones, ya otro pagó la condena. Por lo tanto, el juez puede decir: eres absuelto. Y esta justificación, hermano, tiene 4 ingredientes a la luz de Romanos. Pon atención. Esta realidad de la justificación tiene 4 ingredientes. Pon atención. Versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, antes de decir los 4 ingredientes, tenemos que decir que esto se alcanza por medio de la fe, es decir, de creer. Ya no tienes tú que pagar. Si otro ya pagó, pues lo que tenemos que hacer es aceptarlo, recibirlo, abrazarlo. Hermano, ¿qué haces tú si quizá tienes una deuda, hermano? Debes todavía tu casa y tienes una deuda que no has podido pagar y ya hasta incluso te llegaron avisos de que si no pagas te van a echar, te van a desalojar de tu casa. Pero ¿qué pasaría si de repente alguien, conocido o desconocido, paga y nada más recibes una notificación del banco que te dice: todo a su saldo ya fue pagado? Alguien más pagó su saldo, no se preocupe, ya no lo vamos a correr. Es más, venga a tal fecha para que firme la escrituración final de su casa. Oh, ¿cuántos tenemos ese sueño? Bueno, pero en cuanto a la condenación eterna en el infierno, esto no es un sueño.
¿Qué harías tú si te llega eso a tu casa? Tú dices, patrañas. No, eso no puede ser tan bueno. Hermano, brincarías de gusto. Llamarías al banco, oiga, me llegó esto, y el banco te dice, así es. ¿A qué horas lo esperamos para que firme? Hermano, tus piernas se doblarían, tus ojos se desbordarían de lágrimas. Lo único que tienes que hacer es abrazarlo, llegar el día y recibir tus escrituras. Yo no sé cómo hay a veces gente que lucha todavía y dice, no, es que no puede ser tan fácil, algo tengo que pagar. Nadie da nada gratuitamente. Bueno, en el mundo quizá no, porque el corazón del hombre es malo, corrupto y perverso, pero el corazón de Dios, su corazón tiene gracia, su corazón tiene misericordia. Y Dios, a través de su justificación, amén, demos un aplauso a nuestro Cristo que nos ha justificado. Y nos dice, cree, solo ten fe, solo cree. Todos, hermano, versículo 22 dice, primer ingrediente, para que todos los que creen, eso significa que no hay distinción, hermano. Todos, sin excepción, necesitan un Salvador. La justificación de Cristo está disponible a todas las personas que creen. El asunto está en que no todos creen. Y aquellos que creen son aquellos que por el Espíritu Santo van a ser movidos, impulsados, influenciados para poder creer. Todos, sin distinción, necesitan un Salvador. Dios no toma en cuenta raza, ni nacionalidad, ni condición social. La justificación de Dios es completa. Y ahorita voy a hablar de eso, pero no hay distinción entonces. El que cree puede entrar a esta justificación. Pero después dice, porque no hay distinción. ¿Estamos de acuerdo? Y después el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Lo que nos da a ver esta justificación es que todos la necesitan. Todos. No hay distinción de todo pueblo, tribu, raza y nación, dice Apocalipsis. Judíos y gentiles juntamente, ¿verdad? Siempre que abracen por la fe esta dádiva de Dios. La justificación es una dádiva. Ahorita vamos a ver eso, pero todos la necesitan. ¿Qué significa esto? Que no hay ser humano en la tierra que pueda decir que él no necesita ser absuelto de sus pecados. No hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda decir, yo sí tengo lo que se necesita para ir al cielo. Nadie puede cumplir los mandamientos, nadie puede ser lo suficiente bueno. El pasaje dice, por cuanto todos pecaron. Todos entonces la necesitan. La tercera cosa, la justificación es gratuita. La justificación es gratuita. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es, hermano, parte de la gracia de Dios, parte del regalo de Dios. El hecho de que el juez de los cielos, el juez máximo, el que está sentado en el trono blanco, diga, ¿eres absuelto? Es un acto de gracia. No tuvimos que hacer absolutamente nada. No se puede obtener entonces por esfuerzos personales. Es un acto de fe, o se obtiene solo por fe. Es la obra de Cristo el que justifica, no la capacidad del ser humano. La justificación entonces se obtiene para vida eterna por medio de la fe que de manera gratuita nos ha sido dada en Cristo Jesús. Pablo va a decir esto en el libro de Efesios,
de manera muy específica en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8 dice: Dios los salvó. Mira cómo dice la NTV: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando creyeron. Ese es el punto. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si nosotros buscamos la justificación por nuestros propios medios, entonces nosotros tenemos que pagar el precio de la expiación. Porque para lograr esta justificación tenemos que expiar nuestros pecados. Tenemos que pagar la condenación. De ahí, hermano, viene el pensamiento inútil y fantasioso de el purgatorio. Cada quien tiene que purgar sus pecados, expiar sus pecados. Eso significa que la expiación de Cristo Jesús no está completa, no está plena, hermano, y eso es una locura. La palabra dice que la salvación no es por obras. La salvación es para el que cree. Ahora, y por último, el último ingrediente es por medio de la sangre. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Y una vez más, a través de la fe. Una vez más, a través de la fe. Por su sangre. ¿Qué significa eso? Que era necesario un sacrificio. La expiación del Antiguo Testamento, la expiación que la ley del Antiguo Testamento pide, es un sacrificio. Para algunas personas, hermanos, les es difícil creer en un Dios que pida un sacrificio de sangre para la reconciliación. Para muchos creyentes dicen: es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. ¿Cómo crees que Él va a pedir un sacrificio? ¿Cómo crees que Él va a pedir sangre? Bueno, la Biblia dice eso. ¿Cómo puede ser un Dios tan violento? ¿Cómo podemos pensar en un Dios tan violento que esté pidiendo un sacrificio? ¿Qué clase de Dios es ese que puede ser tan vengativo como para pedir algo así? Bueno, hermano, la respuesta es muy sencilla. Tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios justo. Muchos dicen: pero ¿cómo es que Dios va a mandar al infierno a todos los que no creen en Jesús? Bueno, hagamos la pregunta al revés. ¿Cómo es posible que creamos que Dios va a mandar al cielo a todos los que están en sus delitos y pecados? Si Él es justo. ¿Qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Entonces eso es lo que está pidiendo la ley, que se haga justicia. Hermano, hay muchos universalistas y tristemente o extrañamente hay universalistas cristianos. Es decir, aquellos que piensan que todos al final de los tiempos, todos van a ser salvos. Entonces, ¿para qué tanto cuento? Digo yo. Si todos al final van a ser salvos, porque Dios es amor, ¿cómo crees que un Dios de amor va a matar, va a condenar a todos? No, al final Dios es tan bueno que los va a dejar entrar a todos al cielo. Si eso es así, hermano, entonces discúlpeme usted, hermano, comamos y bebamos, tiremos la Biblia. Jesús fue, no nada más nosotros nos vieron la cara, hasta Jesús le vieron la cara. ¿Y cómo puede ser eso si Jesús es Dios? Tendríamos que estar pensando en lo digo con mucho cuidado, pero en un Dios que en vez de ser santo, es un bufón. Y Dios es un Dios santo, 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 que no miente. Entonces, hermano, la sangre era necesaria para hacer justicia. Si observamos con detalle el concepto bíblico de justicia, el concepto bíblico de justicia está emparentado con la rectitud y con la bondad. Es decir, cuando hay justicia se es recto, y cuando hay justicia se hizo lo bueno.
Yo siempre he puesto, por ejemplo, hermano, como una alegoría de la justicia, la balanza de pesas, donde la aguja del centro, que se llama fiel, cuando está en el centro, muestra que hay equilibrio entre una cosa y la otra, y entonces se puede decir que esto es justo, pero también se puede decir que esto es recto, y también se puede decir que esto es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú vas al mercado y compras un kilo de papa, tú esperas que sea un kilo de papa porque el kilo de papa te va a costar 20 pesos, 30 pesos. Y tú quieres que realmente ese peso sea el correspondiente a lo que tú estás pagando para que puedas hablar de que entonces eso fue algo justo, recto y bueno. Cuando tú llegas a casa y pones ahí tu bolsa de papa en tu báscula que tienes en tu cocina y te das cuenta que no pesa 1 kilo, sino pesa 800 gramos, ¿cómo te sientes? Ofendido. Te vieron la cara. Te sientes hasta enojado, ¿sí o no? Y si puedes, regresas, hermano, y le reclamas al que te vendió 1 kilo de papas, ¿sí o no? Bueno, hermano, ¿cómo pues podemos pensar que el que comete pecado, comete delito, va a obtener o puede obtener algo distinto a lo que se espera que reciba? Que es que la muerte. Se necesita sangre entonces. ¿Por qué? Porque la sangre es lo que se pide para este tipo de condenación. Cuando la sangre se derrama, entonces ya se cumplió la expiación y es cuando el juez puede decir de manera justa, recta y bondadosa, quedas libre. Pero no pierdas de vista que es una justificación sustitutiva. Un juez que nunca castiga el mal no es un buen juez. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un juez que no castiga el mal no es un buen juez. ¿Y el Dios que tenemos será un buen juez? Entonces, si Él es un buen juez, tú mereces o merecías ir al infierno. No te regaló esto, no porque no tuvieras faltas. Te dio esto porque otro pagó la condena. Y esto le da cumplimiento a Romanos 3:26, el texto que estamos leyendo. Le da cumplimiento a Romanos 3:26 cuando dice, para demostrar en este tiempo su justicia. ¿Cómo va a demostrar su justicia? A través de Cristo que muere para hacer expiación, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica una vez más al que tiene fe en Jesús. Esto es hermoso, porque Él es, cuando Cristo muere en la cruz, hermano, Él fue un Dios justo. Dios fue un Dios, es un Dios justo, porque cuando Cristo sube a la cruz, se pagó, se cumplió la condena que se pedía conforme a la ley. ¿Qué era qué? ¿Qué era qué? Muerte. Fue justo. Pero cuando Él resucita, Él entrega ese acto sustitutivo a favor de nosotros, para que seamos nosotros justificados. Cuando pecamos contra Dios, entonces incurrimos en una deuda. Todo el que peca incurre en una deuda. Le debe algo a Dios. La ley impone entonces que haya un pago. Ya dijimos, la muerte. No hay atajos, hermano. La ley es la ley, aunque algunos digan lo contrario. Así que, según la ley, el que siembra pecado tiene que cosechar muerte. Eso es lo que dice la ley. Y Dios es justo para hacer cumplir la ley. Y lo hizo. ¿Cómo cumplió la ley? Por medio de un acto sustitutivo. El Padre envía al Hijo al mundo para pagar el precio de nuestra culpa.
Es el mismo Padre el que dice: yo voy a hacer que haya justicia y justificación. Justicia para que se pague, se cumpla con todo lo que la ley exige, pero también justificación para estos que no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. Cuando Cristo subió a la cruz del Calvario, fue como que el Padre dijera: acepto este pago, acepto esta muerte, acepto esta sustitución de condena para que se pague la deuda de toda la humanidad. Así que no te equivoques, Dios no negocia su justicia, hermano. La justicia de Dios no está en negociación, nunca estuvo en justificación, en negociación. La justicia de Dios se cumplió a cabalidad. El que tenía que ser castigado, o mejor dicho, el que no tenía que ser castigado fue castigado en lugar de los que sí tenían que ser castigados. La justicia es la misericordia de Dios aceptando un sustituto en lugar tuyo. Fue un asunto legal. Ahora, la redención. La palabra redención, hermano, significa recuperar algo o a alguien por medio de un rescate. Recuperar algo o a alguien por medio de un rescate. En su sentido más básico, más elemental, la redención tiene que ver con un tipo de compra, con una transacción comercial. Mientras que la justificación es un asunto legal, la redención es un asunto en términos comerciales. Cuando vemos lo que la Biblia nos describe acerca de la redención, esto quiere decir que Cristo pagó el precio que se pedía por nuestra libertad. Cristo pagó el precio que se pedía por nuestro rescate. Como que si hubiéramos estado secuestrados y Él pagó el precio de nuestro rescate. Como que si hubiéramos estado perdidos y Él pagó el precio para ser recuperados. ¿Dónde estábamos perdidos? En nuestros delitos y pecados. ¿Quién nos tenía secuestrados? El pecado, la muerte. Dice la palabra en Efesios 1:17. Efesios 1:7. En Él, hablando de Cristo Jesús, en Él tenemos redención. Mira, tenemos redención. Puedes tú cambiar esa palabra por tenemos rescate, o tenemos compra, o fuimos comprados mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo fuimos comprados? Por las riquezas de su gracia. Entonces, cuando habla de riquezas, habla de elementos para poder hacer una transacción de compra-venta. ¿Cómo fue que nos compró el Señor? Mira lo que dice Juan capítulo 19:30. Bueno, tú lo conoces. Jesús fue crucificado y antes de exhalar el Espíritu, según el apóstol Juan, dice que Jesucristo exhaló una frase. Y Él dijo: consumado es. Consumado es. Hermano, esta expresión consumado es un término comercial. Es un término de una transacción comercial. Es un término que se usaba en los tiempos bíblicos, en las antiguas naciones bíblicas, para cerrar un trato. ¿Has visto tú estas series de televisión donde están negociando y después, cuando llegan a una negociación que los dos están de acuerdo, se dan la mano y dicen trato hecho? Bueno, consumado es, se ha pagado el precio o se ha llegado al precio que se tiene que pagar. Esto, hermano, es como cuando se pone el sello de pagado. Cuando tú vas a comprar algo, te entregan una factura y una vez que tú pagas, la señorita o el joven del mostrador o de la caja agarra un sello ahí, ¡pa! Pagado, pagado. Otros ponen cancelado. ¿Y qué significa eso? No hay deuda, ya no hay deuda. Llévate lo que compraste, es tuyo, te pertenece, ya no tienes que pagar absolutamente nada. Hermano amado, cuando Cristo dijo consumado es, lo que estaba diciendo es: Padre, ya está pagado.
Ya está cancelado. Ya no se necesita pagar nada más. Ya no hay que dar más abonos de nada. Por eso, hermano, absolutamente rechazo y repudio cualquier doctrina de gracia parcial. Yo estoy convencido que la gracia es total y absoluta, porque Cristo no vino a dar el primer abono. El primer abono y los demás abonos chiquitos los tenemos que hacer nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestros propios sacrificios. Hay quien piensa que tiene que venir a la iglesia a cantar, porque entre más cante, entre más dance y entre más grite, más cerca está del cielo. Porque Cristo murió en la cruz, sí, pero eso fue un abono. Yo tengo que cantar bien fuerte para que Dios vea qué bueno soy. Hay quien piensa que debe de dejar de pecar y tiene que dejar de pecar cada vez más, porque dejar de pecar por su propia fuerza son los abonos chiquitos que vienen después. Y conste que no estoy diciendo que hay que pecar, porque el dejar de pecar no es el dejar de pecar no es el acto para alcanzar la vida eterna. El dejar de pecar es el entendimiento de lo que ya se pagó. Y como yo ya entendí lo que ya se pagó, tengo tal gratitud, tengo tal impacto, tengo tal conciencia, que entonces por el Espíritu Santo, que es parte de esta redención, soy movido para dejar de hacer aquello que no está bien para Dios. Porque no quiero que se malentienda, pero en términos bíblicos, la salvación es completa, la gracia es completa. Pero lo único que te puedo decir es que la redención, en labios de Jesús, podemos encontrar una luz de la redención que Jesús hizo por nosotros en las parábolas de Mateo capítulo 13. Hay dos parábolas que están pegaditas. Mateo capítulo 13, versículo 44, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue, vende todo lo que tenía y la compró. Hermano, Jesús nos habla del reino de los cielos en términos financieros, al igual que la redención. Por eso está conectado con la redención, porque la redención es un término financiero. Y compara el reino de los cielos, que es una verdad eterna, es una verdad celeste, y nos habla de algo que necesita ser comprado, algo que requiere ser comprado. Un tesoro perdido en un campo sucio, un tesoro perdido que está enlodado, un tesoro perdido que está un tanto deteriorado, incluso oxidado, un tesoro que está despreciado porque resulta que está en un campo vil. Pero también nos dice que alguien sabe que hay un tesoro ahí, y aunque todos lo desprecian, todos lo ignoran, nadie quiere ese campo porque es un campo lleno de maleza, lleno de espinas. Él vende todo lo que tiene para obtenerlo. Pero también el Señor Jesús se compara a un mercader que hizo un viaje muy largo, porque es un mercader, así que viaja mucho. De la misma manera en que Jesucristo hizo un viaje muy largo desde su trono hasta la tierra. Y dice que en ese viaje largo encuentra una perla también en el fondo del mar, una perla en lo más profundo, en lo más recóndito, una perla en lo más oscuro, donde ya no hay luz, en el fondo del mar. Y con tal de obtener esa perla, vende todo lo que tiene, da lo más valioso que él tiene, su cuerpo, su sangre, para poder obtener eso por lo cual quiere pagar. Entonces, el significado bíblico de la redención, hermano, como parte de esta doctrina de la expiación, es que Cristo ya pagó el precio, el más alto, el más elevado precio, y lo hizo
por lo que le pertenece, cuya letra narra una historia de un niño que junto con su papá encuentran un pedazo de árbol, un tronco de árbol, ahí tirado, abandonado, y el hijo y el padre hacen un proyecto y comienzan a labrar en ese tronco de árbol, empiezan a labrar un barco, un pequeño barco de madera. Y poco a poco ese pedazo de tronco sucio y abandonado empieza a tomar forma de un barquito, lo pintan con colores hermosos, le ponen otro tronco para que simule el mástil y un pedazo de tela para que simule la vela. Y el niño, feliz por el proyecto que hizo con su padre, lleva este barco al mar y sueltan el barco en el mar, y el niño se sintió feliz como el barquito navegaba, surcaba las pequeñitas olas y se sentía complacido de que el barco funcionó. Pero en un momento el barco es llevado mar adentro, donde había olas más grandes, y las olas más grandes comenzaron a golpear el barco hasta que el niño lo perdió de vista y no supo más de su barco. Se perdió. La letra de este canto dice que unos años después, un doctor, caminando por las calles de una ciudad donde había varias tiendas, iba viendo los aparadores y en una vitrina vio al fondo de esa tienda que vendía cachivaches, era una especie de bazar que vendía un poco de todo. En el fondo, a lo lejos, vio que había un barco de madera, destartalado, con el mástil roto, sin vela, rayado, roto, despintado, y le llamó la atención el barco. Y cuando entra a la tienda y ve el barco, el que atendía el mostrador de la tienda le dice: bienvenido, pase usted. Y el hombre, sin mediar palabra, le dice: deme ese barco, le voy a dar $100,000. Y el tendero, hermano, puso una cara de alegría. No había nada que negociar, le pareció fabuloso que le ofrecieran tanto dinero por aquello que tenía ahí ya mucho tiempo arrumbándose y haciendo polvo. Y dijo: claro que sí, es todo suyo, lléveselo. Y aquel hombre salió con el barco, lo empezó a ver, lo empezó a acariciar, hermano, y empezó a pensar cómo lo podía restaurar. Hermano, el tendero, con todo el dinero en la mano, con toda esa cantidad tan grande, dijo: ¿cómo? Yo creo que le vi la cara a este hombre. Y no se pudo aguantar las ganas y salió y alcanzó a aquel hombre y dijo: hey, doctor, lo conocía de alguna forma. Quiero preguntarle algo. ¿Por qué pagó tanto? ¿Por qué pagó tanto por un barco destartalado, por un barco destinado más a ser basura que otra cosa? ¿Por qué pagó tanto? Y entonces el doctor le dijo: mire, hace muchos años un niño con su papá hicieron un barco, lo llevaron al alta mar o lo llevaron al mar y el barquito se perdió. Y el niño se puso muy triste y desconsolado. ¿Cómo lo sé? Porque ese niño soy yo. Y hoy, después de tantos años, he encontrado este barco con el que soñaba. Y ahora que lo he encontrado, no pienso volver a abandonarlo. Hermanos, eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Estábamos perdidos y pagó el más alto precio. No negoció a ver si le remataban o a ver si le rebajaban. Al igual que este hombre entró y se dispuso a pagar una cantidad exorbitante sin mediar palabra, Jesucristo, una vez que nos encontró, porque fue Él el que nos encontró, sin mediar palabra decidió pagar el más alto precio: su sangre, su muerte, su vida. Y hoy, hermano, el mundo le hace la misma pregunta: ¿por qué pagaste tanto? Y por eso muchos no creen, les cuesta trabajo decir: no, nadie puede pagar tanto. Nadie puede pagar tanto.
Lo triste es que hay muchos cristianos que están en las iglesias y todavía dicen, no puede pagar tanto. Algo tengo que hacer yo. ¿Cómo voy a dejar que Dios pague tanto? Algo tengo que hacer yo. No puedes, hermano. Y además Él ya le puso a la nota cancelado. Hasta el último penique de tu pecado, hasta el último centavo de tu maldad, hasta el último centavo de lo que te mandaba al infierno, el Señor ya lo pagó en la cruz del Calvario. Hermano, esto lo representa de manera maravillosa la Biblia. Porque si alguien dice, no me venga a contar historias de canciones. Bueno, hermano, ¿qué te parece la Biblia cuando habla del profeta Oseas? Que pagó un alto precio por su esposa prostituta y esclava. Y cuando él llegó, hermano, no se puso a negociar y digo, ¿cuánto por esta esclava? No, hermano, él dijo, hey, pago lo que sea necesario y más por esta mujer flaca, desnuda, raída, desnutrida, demacrada, sucia. Y Oseas llegó, hermano, con la cartera abierta y todos sus ahorros, todo lo que tenía por esa mujer que era suya, que ya le pertenecía, que alguna vez ya había planeado con ella. De la misma manera, el Señor no vino por algo que no fuera suyo desde la eternidad. Él vino por aquellos que desde la eternidad Él designó para que fuéramos suyos, y que el mundo, el pecado de Adán, el Satanás, la vida misma, hermano, nos perdió. Y ahora Él ha venido a tomar lo que le pertenece. Somos su novia, esposa, y el Señor ha venido a pagar el rescate por lo que es suyo. Hermano amado, la redención está muy clara en las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20. Te lo leo rápido. Pues por precio habéis sido, ¿qué? Comprados. Cuando dice por precio, hermano, es la manera que el apóstol Pablo dice, utiliza para decir, ya no hay otro precio. Ya no hay otro precio. Ya nadie puede pagar por ti. Por eso, hermano, tú tranquilo. Satanás no puede pagar el precio para que tú vuelvas atrás. El mundo no puede pagar el precio para que tú vuelvas atrás. Ni siquiera la carne, aunque estamos ahí peleando y batallando todos los días, puede pagar el precio para que tú vuelvas atrás. Por precio, el más alto, habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está la santidad, hermano. Cuando tú entiendes que ya fuiste comprado, ¿qué piensas que pasó con esa mujer que fue comprada, hermano? Cuando llegó a casa, que fue comprada por Oseas. ¿Qué pasó con esa mujer? En un sentido natural, de buena conciencia, esa mujer, hermano, llegó llorando, llegó quebrantada, llegó pidiéndole perdón a su esposo y cambió. Nunca más se volvió a meter con hombres. No volvió a serle infiel. Se dedicó a su casa, se dedicó a sus hijos, porque tenía 2 hijos. Se dedicó a cuidar de su esposo, a cuidar de sus hijos, a cuidar de su hogar, porque ahora valoraba el precio por el cual había sido comprado. Aquel que valora la redención combate la carne, pelea contra la carne, busca con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra no pecar. Entonces la búsqueda de no pecar, la búsqueda de dejar de hacer aquellas cosas que hacíamos antes, son el resultado de que ya entendí a qué precio fui comprado. A veces como cristianos nos comportamos como ignorantes de su redención, ignorantes de cuánto se pagó. Mi hermano, hoy se compran cosas y se guarda hasta la caja.
Se compran aparatos, se compran relojes, se compran joyas, se compra ropa y guardamos hasta la caja. Hermano, yo conozco más de una, que guarda sus zapatos en la caja original, que guarda sus tenis en la caja original para que no se ensucien. Aquel que sabe cuánto pagó, porque son tenis de marca, son la serie especial que salió en el aniversario de Michael Jordan. Así que hay que guardarlos en su caja especial, porque hasta la caja sola vale. Bueno, si esas cosas triviales que se destruyen, hermano, el hombre le pone precio, y a veces precios exorbitantes, solo porque tiene la firma de un famoso. Y nosotros hacemos todo lo posible para conservarlo. ¿Por qué no cuidamos nuestra conducta? ¿Por qué no cambiamos nuestra forma de hablar y dejamos de decir majaderías? ¿Por qué no cuidamos nuestra forma de tratar a nuestra esposa y la tratamos con nobleza? ¿Por qué no nos sujetamos a nuestros esposos como la Biblia nos lo pide? ¿Por qué seguimos siendo corruptos en nuestro trabajo y le robamos al dueño de la empresa? Que no podemos dejar de hacer todas esas cosas porque ya entendimos el grande precio que se pagó por nosotros. Finalmente, hermano, la propiciación. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. ¿De quién está hablando? De Cristo, por supuesto. Pero, hermano, dice que Dios lo exhibió. Dios lo exhibió públicamente. Por eso, hermano, la cruz del Calvario, lo que pasó en la cruz del Calvario es lo que partió la historia en dos, hermano. Hermano, Jesús no podía morir enfermo en su casa. Jesús no podía morir en una batalla ahí en el campo como uno más. Tenía que morir de una manera que fuera exhibido públicamente, hermano. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenía que dar era muy grande, muy poderoso, muy importante, muy relevante. Él, en la justificación, legalmente nos absolvió de todo delito. Él, en su redención, pagó el precio máximo, no se puede pagar más, para rescatarnos de nuestros delitos y pecados. Pero la propiciación, hizo algo tan especial. Si te parece muy importante que hayas sido absuelto de tus delitos y pecados, si te parece muy emocionante o muy importante que se haya pagado, porque yo no sé en qué términos te mueves tú, si en términos legales o en términos de dinero. Hay algunos todo es justicia, es que esto es injusto, es que aquello es injusto, es que aquello. Hay otros que son más de dinero, ¿cuánto? ¿Y cuánto te dieron? ¿O cuánto quieres que te dé? Pero, hermano, la justificación y la redención son sellados por la propiciación. La propiciación, pon atención, es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de uno de los dos, que se siente ofendido, y a través de la propiciación se hace una reconciliación, de tal manera que este último, el que fue ofendido, se ha movido a misericordia y compasión. La propiciación, entonces, en términos bíblicos, es la satisfacción recibida por Dios para aplacar y calmar su ira. Mira, la justificación es un asunto legal de la ofensa moral que hicimos contra Dios. La redención es el pago financiero, no con dinero, no con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa de Jesús. Ahora, tenía que ser toda su sangre, hermano, porque alguien puede decir, no bastaba con 2 gotitas de su sangre. Mi hermano, hubiera bastado, porque 2 gotas de la sangre de Jesús valen más que todo el dinero y que todo el universo mismo. Pero tenía que ser todo
porque no era nada más 2 gotas, sino tenía que ser en sacrificio. Porque si hubieran sido 2 gotas, pues bastaba con que se cortara el dedo así, ¿verdad? Ahí está, órale. Pero Dios no vino por lástima, hermano. Dios vino por un amor completo. Y tenía que ser la vida completa, porque eso es lo que pedía la justicia, la vida completa. Pero hermano, en la propiciación ya no es asunto de ley, ya no es asunto de finanzas o de transacciones, es un asunto de relación. Pon atención, es un asunto de relación, donde hay alguien que está triste, ofendido y muy enojado, porque su corazón fue dañado, porque su alma o su ser no fue apreciado, porque además fue traicionado, fue engañado. A muchos les causa conflicto pensar en un Dios lleno de ira. A muchos, incluso, hermano, cuando escuchan canciones que hablan de la ira de Dios, dicen: no, ese canto está mal. ¿Cómo es posible que se hable de la ira de Dios? Dios no puede estar enojado, no puede estar molesto, Él no puede estar indignado. Dios es amor. Pues el amor también se enoja. Y yo te aseguro que muchos de nosotros que amamos, porque amamos, nos sentimos enojados cuando aquel que amamos nos ofende. Aunque lo amamos, no dejamos de amarlo por eso, pero estamos muy ofendidos. Pues igual Dios, hermano, el hecho de que Dios sea amor y que Él sea grande en misericordia no debe de nublar nuestro entendimiento de que Dios es santo y justo. Y en esa santidad y justicia de Dios, Él se puede llenar de ira. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo, hermano. El mundo está lleno de la ira de Dios. El mundo que no conoce a Cristo está viviendo la ira de Dios. Si tú te preguntas, ¿por qué esta guerra? Hermano, de alguna manera es la ira de Dios permitiendo que el ser humano haga y se mueva y sea llevado por sus propios delitos. No, Dios no provoca la guerra, pero en su ira tampoco interviene si el hombre se quiere seguir matando y destruyendo. Sin embargo, hermano, esa ira de Dios puede ser apaciguada. Y eso es precisamente lo que hace la propiciación. La propiciación entonces se refiere al propósito de Dios de satisfacer la ira de Dios, causada por el pecado y por la rebelión del ser humano. Y esta propiciación precisamente es satisfecha con la justificación y con la redención. En otras palabras, cuando se paga el precio de la condenación y cuando se paga el precio del rescate, Dios el Padre queda satisfecho. Volviendo al ejemplo del ladrón, cuando ese ladrón se dice: ok, vas a pagar tanto de multa y 10 años en la cárcel para que expies, la familia ofendida se calma, se tranquiliza, porque dicen: se hizo justicia. No obstante, aquí la cosa no es tan sencilla, porque resulta aquí, hermano, que Dios es el justo y Dios es el que justifica, es decir, Él es el que está ofendido, pero también Él mismo es el que paga el precio para dejar de estar ofendido. Hermano, eso es lo que hace un padre. Es el padre el que está enojado con su hijo porque se robó algo de la tienda y está enojado con su hijo y dice: ¿cómo es posible? Y su hijo le habla de la comisaría o le habla de la delegación y le dice: papá, ay papá, no supe, me dejé llevar.
mis amigos me dijeron y yo ahí voy, perdón, estoy aquí. Y el papá le dice, te lo mereces. ¿Dónde está la educación que te di? ¿Cuándo te enseñé yo a robar? ¿Por qué no me dijiste que querías algo? Y veíamos si se podía comprar. Qué bueno que estás en la cárcel, te lo mereces. Está enojado. Pero no pasa ni una hora cuando el padre llega a la delegación y dice, ¿cuánto por lo que mi hijo hizo? Y entonces paga. Y se cumple la ley. Y se cumple la redención. ¿Qué Dios tenemos? Que Él es el que está ofendido, pero Él es el que justifica. ¿Qué Dios tan grande tenemos? Que Él es el que está ofendido, porque por causa de nuestro pecado terminamos en el estiércol perdidos, pero Él paga nuestro rescate. Esa es la maravilla de la expiación, hermano. Dice la palabra en Romanos 5:9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Entonces el acto de la propiciación, en la propiciación, la justa ira de Dios queda apaciguada y se satisface su justicia. La obligación moral por nuestros pecados ha sido pagada. El precio por nuestros errores ha sido a través del sustituto en la cruz. ¿Y sabes cuál es la recompensa? Tenemos paz. Porque nuestros delitos, nuestras faltas dañan nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Pero en el caso, hermano, de algo tan impagable, ¿cómo no quieres que Dios esté ofendido, hermano, con la humanidad? ¿Cómo no quieres que Dios esté ofendido con nosotros, con nuestras rebeliones, con nuestras distracciones? Sin embargo, hermano, Él es el que vino a la tierra, pagó la deuda, expió nuestra consecuencia. Él pagó nuestra consecuencia. ¿Para qué? Para que al final del día ponga su mano sobre nuestra espalda, sobre nuestra cabeza y nos diga, estamos en paz. Isaías 53:5 dice, Él, Jesús, hablando del Mesías que iba a venir, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Una versión dice, su cuerpo destruido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. El precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas hemos sido sanados. Otras versiones dicen, gracias a sus heridas fuimos salvados. Pero quiero que pongas tu atención ahí. Mientras que la justificación es un acto legal, la redención es un acto comercial, la propiciación es un acto relacional donde Dios dice, estamos en paz. Estamos en paz. Jesús mira a nuestro sustituto en la cruz del Calvario y lo acepta. Dios ve a nuestro sustituto en la cruz del Calvario y lo recibe. Y después nos mira a nosotros y nos dice, yo también te acepto. Ya no tengas miedo, ya no te escondas. Acepté la condena de mi hijo en la cruz. Acepté el pago de su sangre en la cruz. Ahora tú y yo estamos en paz. ¿Quién necesita esto? Todos, hermano. Pablo llega a una conclusión y tal vez de esta conclusión es que explica todo esto. Pero yo quiero leerte este último pasaje.
Fíjate cómo traduce la NBI. Porque esta traducción dice que es una conclusión a la que llegó Pablo, y yo quiero cerrar mi mensaje con la conclusión de él. Aunque se encuentre antes de lo que leímos, Romanos 3:9. Vas a entenderlo bien, yo sé que sí. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos amados? ¿A qué conclusión llegamos, hermanos de la Iglesia Bíblica de Jesucristo y todos los que están escuchando? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. Y escucha, Pablo va a tomar la Biblia y va a hacer una unión del Salmo 114, del Salmo 14 y de Isaías 59 para darnos su conclusión. Dejemos que la Biblia sea la que nos dé la conclusión de este mensaje. No hay un solo justo. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su garganta es sepulcro abierto. Con sus lenguas profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ni siquiera uno. Conclusión: todos están malditos. Todo lo que el hombre hace está maldito. Porque si tú no estás en el agrado de Dios, estás bajo maldición. Desde el Edén así fue, hermano. El hombre fue maldito. La mujer fue maldita. Nuestro trabajo está maldito. Hasta la serpiente terminó maldita. Todo lo que hacemos entonces, hermano, está maldito. Está bajo la maldición de Dios porque no es del agrado de Dios. Estamos excluidos de Dios, y estar excluidos de Dios es estar bajo maldición. Si esto es así, hermano, la expiación nos da bendición. Porque la bendición, hermano, es estar cerca de Dios. La bendición es poder ver su rostro. Y Cristo cumplió esto al ser nuestro sustituto en su justificación, en su redención y en su propiciación. Gálatas 3, 8, 9 lo dice de manera magistral. Dios justificará por la fe a las naciones. Así como anunció el evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. ¿Y sabes qué es lo que entendió Abraham desde aquel tiempo? La expiación. Que iba a haber un sustituto. Cuando iba a morir Isaac, él entendió que un sustituto iba a venir para salvar a su hijo Isaac. Por eso nosotros, los que estamos bajo la fe, que creemos en la expiación sustitutiva de Jesús, a través de lo que Pablo habla: justificación, redención y propiciación, y hemos creído y abrazado esto, somos benditos. El punto central entonces es este: Cristo nos ha redimido de la maldición. Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, la maldición del pecado. ¿Sabes por qué? ¿O sabes cómo lo hizo? Convirtiéndose maldición por nosotros en nuestro lugar. Escrito está: maldito todo el que no permanece en el libro de la ley para hacer lo que en él está escrito.
y que nadie es justificado ante Dios por la ley, eso es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, hermano, la justificación, la redención, la propiciación es el acto en el cual Jesucristo se hizo maldición para abrogar la maldición que había sobre nosotros. Si Dios diseñó la expiación y la expiación sustitutiva se cumple toda en la cruz, con su sangre, con su cuerpo, con su sacrificio, y esto calmó la ira de Dios, queda claro algo, hermano, y quiero cerrar con esto: que el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. La salvación en última instancia no depende del ser humano. En el diseño de Dios desde el principio de los tiempos, el plan de expiación depende solo de Él y no de nosotros. Desde el principio de los tiempos, la salvación, la justificación, la redención ha dependido solo de Dios. Por lo tanto, la salvación no es del ser humano, sino solo del Señor. Aquel que entiende la justificación, la redención y la propiciación tiene que llegar a una conclusión: nadie puede salvarse. Solo la fe, solo creer en la expiación puede salvarnos. Todos aquellos que son traídos por medio de la fe por el Espíritu Santo para creer y recibir este don tan maravilloso que hoy explicamos bajo el nombre de expiación, pero que también lo puedes resumir de manera más, no resumir, sino lo puedes nombrar quizá de manera más común como plan de salvación. Tenemos que sentirnos reconfortados, hermano, en que Cristo no murió en vano. Su expiación fue perfecta, fue completa, fue exacta y precisa, y que a través de esta justificación, un asunto legal para quitar nuestros delitos, a través de su redención, un asunto de pagar el rescate que nosotros no podíamos porque estábamos perdidos, y su propiciación, que es traer paz y reconciliación con Dios por medio de su sangre redimida en la cruz. Tenemos que reconfortarnos, hermano, sabiendo que Cristo no murió en vano y que ciertamente el Señor salvó a los que se dispuso a salvar. Yo nada más tengo una pregunta: ¿tú crees? ¿Tú crees? Si tú crees, hermano, gózate con la paz de Dios. Ven con la paz de Dios. Hoy dile al Señor: creo en tu expiación. Creo en esa expiación sustitutiva, en ese pago de todas mis culpas que se hizo a través de la justicia en la cruz. Creo que pagaste el precio y eso me invita a tener una gran gratitud. Y también creo que fuiste propicio conmigo, debiendo permanecer bajo tu ira. Hoy me concedes tu paz y en esa paz puedo venir a ti y recordar el plan maravilloso de la expiación en la cruz.